¿Cómo están? Tengan todos muy buenas tardes. Siendo las 1:16, estamos aquí en Amasando la Palabra. Un programa que llega gracias al amor, a la misericordia, a la fe de nuestro Padre que está en los cielos. A la justicia de nuestro Padre que está en los cielos. Misericordia, justicia y fe de nuestro Padre que está en los cielos. Hoy día vamos a tocar el tema de Mateo 13, el tesoro escondido. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, que oiga. Hoy día 13:44. Mateo 13:44. Vamos a hacer una pequeña recapitulación con respecto a Mateo 13, desde el 36 al 42. Mateo 13, 36 al 42 nos dice: hoy estamos 3 de enero del 2024. Es el segundo programa del año de Amasando la Palabra. Ayer tocamos el tema Mateo 13 del 36 al 40, no, al 43, ¿no? Y Jesús explicaba sobre la parábola de la cizaña. Ayer explicamos ampliamente con respecto a qué se era la cizaña, ¿no? Que era lo que eran los hijos del malo. Es decir, cuáles son los hijos del malo, lo que es nacido de la carne. Lo que es nacido de la carne, carne es, ¿no? No son personas, no son seres humanos, sino se refiere a qué? A lo que fue sembrado dentro del corazón del hombre, que fue heredado genéticamente a través de la humanidad, ¿no? Que es la paga del pecado, que es la muerte. Y lo recibimos genéticamente, ¿no? A través de nuestro vínculo familiar, a través de la sangre, porque en la sangre está la ¿qué? La vida. Entonces, ¿quién sembró? Dice, Satanás sembró, dice, esa cizaña. ¿Y cuándo lo sembró? En el Génesis, cuando engaña a la mujer, y luego Dios le pregunta a la mujer, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? O Adán, si no me equivoco. Está en Génesis 3. Entonces, esa enseñanza es la siembra, ¿no? Enseñar, cultivar, cultura, viene de sembrar, de cultivar algo, ¿no? Enseñar. Entonces, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Entonces fue adoctrinado, enseñado, fueron, tengas un buen día, Estefanía. Fue adoctrinado, enseñado, fue, fue algo que recibió, ¿no? Que recibió Satanás, que recibió Adán y Eva, ¿no? Esa doctrina, ¿no? Pero ¿quién les dijo que iban a morir? Sino que el día que comieren de ese árbol, seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Entonces, eso sucedió ahí en el Génesis, ¿no? Esa cizaña fue sembrada por el hombre. Y luego esa cizaña, es decir, Pablo dice en algún momento, ¿no? Le rogó a Dios que le quitara eso, ¿no? Ese aguijón en la carne, decía ese aguijón en la carne, que Satanás le vino a poner, dice, ¿no? Y luego dice que Dios le dijo, bástate en mi gracia porque mi poder se perfecciona, ¿qué? En tu debilidad. Y es la misma explicación que le da el Señor a los siervos que le dicen, Señor, arrancamos la cizaña y el Señor dice, no la arranquen, que crezcan las dos juntas, hasta el día de la cosecha, donde enviará sus ángeles para arrancar la cizaña y qué, y echarla al horno de fuego, ¿no? Entonces,
La cizaña es ese cuerpo, esa herencia que hemos recibido de Adán y Eva, ¿no? Al ser adoctrinado e enseñado, ¿no? Por Satanás. Entonces solamente con la muerte seremos transformados, ¿no? Así como juntamente Cristo resucitó, así también seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, ¿no? A la misma imagen que Cristo. Entonces, eso era la cizaña. El trigo es el Espíritu Santo, porque es Dios el que siembra el trigo, y los frutos del trigo, que son amor, gozo, paz, bondad, benignidad, templanza, mansedumbre y fe. La cizaña no tiene frutos. ¿Mm? La cizaña no tiene frutos, pero sí tiene ¿qué? Obras. Las obras de la carne que son los celos, las contiendas, las envidias, las vanaglorias, ¿no? Las iras. Entonces, las obras de la carne son eso, ¿no? Los chismes, son las obras de la carne. Ahora, vayamos a Mateo 13:44. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido. El reino de los cielos no es igual, dice que es semejante, es una semejanza. Está haciendo esta similitud con respecto a un tesoro, ¿no? Vamos a ver a dónde nos lleva el Espíritu de Dios. El reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo. ¿Ya? El reino de los cielos es semejante ¿a qué? A un tesoro escondido dentro de un campo. A ver, hay un campo, supongamos, acá mayormente vamos a hablar de terrenos. Llegas a una urbanización, hay terrenos, ves terrenos, ¿no? Lotizados, los terrenos ya lotizados, 180 metros cuadrados, 200 metros cuadrados, 160 metros cuadrados, ¿no? No, hasta de 90 metros cuadrados hay terrenos, ¿no? Vamos a hablar así. Y luego dice que en uno de esos terrenos que está lotizado, o casualidad, que estás visitando los lotes, comienzas a ver los lotes y de pronto dices, oh, este lote de acá me parece algo interesante, este lote, a ver, y cuando ingresas, encuentras que hay un tesoro escondido. Capaz había una piedra, la moviste y abajo había un tesoro, ¿no? Pero no vas a poder sacar nada porque el sitio va a ser muy paltoso, ¿no? La gente va a decir, oye, ¿qué estás haciendo en terreno ajeno? No puede hacer excavaciones, no puede hacer nada, ¿no? Has visto solamente que sí hay un tesoro ahí. Te ha confirmado, te has confirmado que sí, hay ciertas piezas de mucho valor, rubíes, esmeraldas, ¿no? Pero que está encofrado en la tierra. Entonces, dice, además el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla, ¿ya ves? Un hombre halla, ¿no? Un hombre halla, digamos, en el terreno que estaba buscando, ¿no? Comprar un terreno y de pronto ves que ese lote hay un tesoro escondido, ¿no? Y este hombre lo halla y lo esconde de nuevo. Bueno, la piedra que dijimos que había movido va y la pone nuevamente en el lugar del tesoro, donde está el cofre, donde hay piedras preciosas, rubíes, esmeraldas, zafiros, ¿no? Entonces agarra y dice, y gozoso por ella va y vende todo lo que tiene. Y gozoso, ¿qué? Por ella va y vende todo lo que tiene. Capaz su presupuesto era para un terreno de 90 metros cuadrados. Tenía un presupuesto, ¿no? Justo ese terreno donde encuentra el tesoro es un terreno de 240 metros cuadrados. Y está lotizado, ¿no? Entonces él dice, no me va a alcanzar. Vende todo lo que tiene. Todo es todo. Frigider, lavadora,
Todo vende, todo, absolutamente todo, su auto, todo vende para poder comprar ese terreno de 200 metros cuadrados, ¿no? Que él se ha asegurado de que sí, allí adentro hay un tesoro. Entonces, y compra aquel campo, y adquiere aquel campo, compra los títulos de propiedad de aquel campo. Y cuando llega, no tiene nada para ponerlo, pero tiene el tesoro. Es igual el reino de los cielos. Para poder adquirir el reino de los cielos, vas a tener que dejarlo absolutamente todo. Absolutamente todo. No lo digo yo, lo dice Jesús. Al joven rico, ¿no? Al joven rico le dice, ¿no? Eh, Maestro bueno. Y Jesús le dice, bueno, solamente hay uno, el Padre que está en los cielos. ¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna? ¿Cómo está escrito? ¿Qué entiendes tú? Amarás a Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. O cumplir los mandamientos. Creo que le dice no, no robarás, no matarás, no hurtarás, amarás a Dios, todos los mandamientos. Y él dice, Señor, yo he cumplido eso desde muy joven, ¿no? Porque una persona, es decir, con recursos económicos, en esa época, también en esta época, es más fácil cumplir todo, ¿no? Y si eres joven, más aún, dice en la Biblia que los jóvenes han vencido al enemigo, a Satanás. ¿No? ¿Por qué? Porque porque han cumplido, es decir, porque no tienen cargo de conciencia, son jóvenes que están saliendo de la potestad de los padres, ¿no? Son jóvenes que, ¿cómo se llama? Que no han cometido errores, no han cometido horrores, ¿no? Entonces es mucho más fácil, y todavía si es joven rico, es mucho más fácil, ¿no? No robar, no mentir, ¿no? No le tiene miedo ni a los hombres, ¿no? Ni a Dios, porque le gusta cumplir, ¿no? Las cosas, y él es más sencillo, ¿no? Entonces, Jesús dice que lo amó en ese momento. No es que Jesús le dijo, te amo, le dijo, no. El que escribió la carta, el que escribió la carta, el que narró la historia, dice, y Jesús lo amó. Conocía a Jesús, que Jesús no decía te amo, pero ¿qué hacía Jesús? Ofrecía algo, daba algo, el amor es entregar, es dar. Y Jesús le ofrece algo a él. Le dice, anda, vende todo lo que tienes, dale a los pobres y ven y sígueme. Le estaba ofreciendo un puesto, un lugar al lado del personaje más importante de toda la historia de la humanidad. Antes de Cristo y después de Cristo, no hay otra persona, otro ser más importante del universo. No existe. No existe ni existirá. Le estaba ofreciendo estar al lado del Dios hecho hombre, de un Dios que se despojó de todo y se hizo un hombre. De tal manera que cuando se transfigura, muestra quién era él en sí. Ningún ser humano, desde Adán hasta el Apocalipsis, ningún ser humano se transfiguró. ¿Por qué? Porque la figura que había dentro de él era divina, era Dios. Porque hijo de Dios es Dios. Ser hijo de Dios es Dios. Muchas veces muchos malinterpretan y dicen, no, es solamente hijo de Dios, pero no es Dios. En términos humanos, el hijo sale ¿de qué? De los genes, ¿no? El esperma va al óvulo, ¿no? Y los cromosomas se juntan, ¿no? Y 50% mamá, 50% papá, crean un nuevo ser y a ese ser le llamamos hijo. Pero Dios que es espíritu,
no dijo de Jesús que era un semi-hijo, ¿no? O un medio hijo, mitad hombre, mitad ser humano, es decir, que había tenido, había sido un semidios, no era un semidios Jesús, no era un semidios. Entonces, al decirle hijo de Dios, quiere decir que no hubo intervención humana. ¿Para qué? Para que viniese al mundo. Es por eso que las escrituras dicen, ¿no? El primer Adán fue alma viviente, mas el postrer Adán es espíritu vivificante, espíritu que da vida. El Espíritu Santo fue el que dio vida a Jesús, o el Espíritu Santo que transformó de espíritu a un hombre, ¿no? No hay nada imposible para Dios. Dios puede convertir de las piedras hijos, de un elemento que tan duro como una piedra, lo puede convertir en sus hijos, en seres de su misma naturaleza. Porque para ser hijo, Jesús para ser hijo, tenía que ser un ser de la misma naturaleza que Dios. Dios no se juntó con un espécimen femenino, ¿no? Divino para concebir. Eso quiere decir que en el concepto de, de hermafrodita, vamos a decirlo así, porque es un término en la que un ser se autoprocrea, ese ser es 100%, ¿no?, de sus genes. Entonces, si a Jesús le decimos hijo de Dios, quiere decir que es 100% naturaleza divina. No puede ser hijo de Dios sin ser 100% naturaleza divina. ¿Mm? ¿Acaso no está escrito? Es el espíritu, es el que vale, la carne para nada aprovecha. El espíritu es el que vale, la carne para nada aprovecha. ¿Mm? Entonces, si le llamamos hijo de Dios, le estamos llamando Dios a Jesús, porque es la misma esencia, es la misma naturaleza, es la misma sustancia. Si hubiera sido 50% Dios y 50% de María, hubiera sido un semidios. No hubiera sido Dios, o no hubiera sido hijo de Dios, ¿no? Entonces, hubiera sido un semidios, ¿no? Pero como es 100% divino, por eso se le llama hijo de Dios. Hijo de Dios. Y hay muchos versículos con respecto a eso para fundamentar, por supuesto, ¿no? Entonces, eso denota la naturaleza de Cristo. Por eso es que el reino de los cielos dice, es como, además el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre lo halló y lo esconde de nuevo. Y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Para entrar al reino de Dios vas a tener que dejarlo todo. Vas a tener que dejarlo absolutamente todo. Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. Así como amas a Dios, ¿no? Tú te amas amando a Dios, así igualito tienes que amar a tu prójimo. Ahora, la única manera de cumplir eso es llenos del Espíritu Santo. Jesucristo dijo, y recibiréis poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Pedro recibió revelación cuando le dijo Jesús le preguntó, ¿quién soy yo? Y él dijo, tú eres el Cristo, esto no te reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Recibió una revelación, pero eso no lo mantuvo en pie para negar a Jesús 3 veces. Lo negó a Jesús hasta con maldición.
Y mirando el rostro de Jesús se fue y lloró amargamente. Una vez que Jesús resucita, estaba 40 días, y en esos 40 días se encuentra con Pedro, lo pone en el brazo y le dice, Pedro, ¿me amas? Y Jesús, cuidado, no vais a mover el trípode, hijita. Y Jesús le dice, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero, que te tengo cariño. Pedro había reconocido que por más voluntad que tenía, por más voluntad humana, por más voluntad de la carne, por más pasión que le ponía la carne, porque uno se puede enamorar en la carne de una mujer, se puede enamorar de un trabajo, se puede con mucha pasión, pero eso no basta para amar a Dios. No es lo equitativo, no es lo pesado. Luego que Jesús parte al cielo, Jesús le dice, esperen la promesa del Padre y recibiréis poder. En el día de Pentecostés estaban todos reunidos y de pronto el Espíritu de Dios bajó y fueron todos revestidos, llenos de poder. Y cuando ellos fueron llenos de poder, Pedro nunca más volvió a negar a Jesús. Nunca más volvió a negar a Jesús. Entregó su vida en un madero también y nunca más volvió a negar a Jesús. ¿Estás negando a Jesús en el trabajo? ¿Estás negando a Jesús cuando no le hablas a la gente de Cristo en el trabajo? ¿O cuando escondes el que eres cristiano, eres un agente ultrasecreto, lo escondes al no saludar, al ser igual de altivos que ellos, negas a Jesús? Cuando Jesús dice, ¿qué de bueno haces cuando saludas a los que te saludan? Saluda al que no te saluda. Así seréis verdaderos hijos de Dios. Porque los gentiles también saludan a sus amigos. Y a sus enemigos no les saludan. A los que le caen mal, a los que le hicieron mal, no los saludan. Pero tú que tienes el Espíritu de Dios, ¿saludas al que no te saluda? Eso lo dice Jesucristo. ¿Estás negando a Dios con tus vecinos, con tus amigos? Al no bendecir. ¿Estás negando a Dios en la calle cuando caminas? Cuando si se te desvía la mirada, ¿no? Hombre, varón, se te desvía la mirada por unas curvas de las carreteras, ¿no? Estás negando a Jesús cuando cuando en el hogar maltratas a tu familia, a tus hijos, ¿no? Los tratas mal, no les das el tiempo que debías darle. ¿Estás negando a Jesús? De muchas maneras se niega a Jesús. Entonces, es por eso que Jesús, cuando vino el Espíritu Santo, Esteban, el primer mártir de las Escrituras que registra, y muchos hombres de Dios, Felipe, eran llenos del Espíritu Santo. Y ser lleno del Espíritu Santo es totalmente distinto a bautizo del Espíritu Santo. Cuando por primera vez el Espíritu Santo viene sobre ti, es un bautizo, ¿no? Pero la llenura del Espíritu Santo es el pan nuestro de cada día. Es por eso que Jesús dice, pasajes anteriores lo pueden leer, los envió a sus discípulos, los envió como ovejas en medio de ¿qué? De lobos. La única manera de que una oveja sobreviva en medio de lobos es lleno del Espíritu de Dios, lleno del poder de Dios, ¿no? Y Jesucristo, lleno del Espíritu Santo, salió y dijo, el Espíritu de Dios está sobre mí por cuanto me ha ungido para. Juan el Bautista fue lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Pedro, Pablo, Esteban, llenos del Espíritu Santo, hablaban la palabra con denuedo, con valor, con coraje. En esa época, si mataron al Cristo, a Jesús lo mataron, ¿tú qué piensas que iban a hacer con sus seguidores? Y les pasó eso a los seguidores, pero nunca más se volvieron a esconder. Nunca más volvieron a cerrar la puerta. Nunca más dijeron no, a pesar de que pueden ir en contra de mis madres, de mis hermanos, de mis hijos. Yo no voy a negar a Cristo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Voy a creerle a Jesús y voy a serle testigo. Voy a ser testigo de Jesucristo. Lo que Él hizo por mí, la bondad que Él hizo por mí, la misericordia que
que tuvo conmigo, la justicia que practicó conmigo, que aún siendo pecador, Él me perdonó. Y la fe que Él tiene conmigo, que su Espíritu Santo todos los días está ahí para nosotros. Jesús dijo, a la verdad, oren para que no entren en tentación. A la verdad, que el Espíritu está dispuesto. El Espíritu está ahí para que todo el que pide recibe, todo el que busca y todo el que llame se le abrirá. Porque qué hombre, si su hijo le pide pan, le va a dar una piedra, y si le pide carne, le va a dar una serpiente. Si los hombres siendo malos, si los hombres siendo corruptos, teniendo una naturaleza pecaminosa, aún así saben dar buenas cosas a sus hijos, le dan casa, techo, ropa, los cuidan en las mejores universidades, esos corruptos políticos en las mejores universidades del extranjero los hacen estudiar a sus hijos. ¿Qué más Dios dará? ¿De qué? De su Espíritu Santo a todo aquel que se lo pide. Es decir, el ser humano da lo mejor que tiene, según su posibilidad, sea de cualquier estrato social. Y Dios, que es dueño del oro y de la plata, el oro y la plata no es lo mejor de Él. Él es dueño de todo lo que hay. El mundo y el universo no es lo mejor de Él. Lo mejor de Él, lo que es lo más sublime. Algo después de eso, no hay después de eso que Dios puede entregar. Ya no más. No hay más sublime, más glorioso que Dios puede entregar. Es su Espíritu Santo. Su Espíritu Santo es Cristo mismo, es Dios mismo. Y Él está dispuesto a dárselo a quien se lo pide. Es por eso que en Mateo 6:6 dice, mas tú cuando ores, entra a tu cuarto y cerrada tu puerta, ora a tu Padre que está. No que posiblemente esté, no quién sabe, capaz está, si ayunas, si no has pecado, si has estado en ese día totalmente espiritual, ¡oh! Y estás flotando en el aire. No, dice Mateo 6:6, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está. Tiempo eterno. El Padre está en el secreto. Y tu Padre que ve lo que hace en secreto, ¿qué? Te recompensará en público. Entonces, si Jesucristo, como Él mismo dijo, no hay ningún otro ser humano que pudo haber dicho esa frase, cielo y tierra pasará, mas mi palabra no pasará, porque Él era Dios. Entonces, en Mateo 6:6, si Dios dice que tu Padre está, así está tu cama, tu silla, tu mesa, ¿no? El Padre está. El Padre está. Muy bien. El Padre está. El Padre está. Búscalo en ese secreto. Hoy, de 10 a 11, hora peruana, vamos a estar hablando más profundamente sobre esto. Vamos a estar dando la fe, que es la fe que viene del Espíritu de Dios, para que nuestro corazón esté preparado para separar un tiempo de 11 hasta donde el Espíritu Santo te diga. Yo no te voy a poner límites. Jesucristo dijo, ¿no? No ha podido orar ni siquiera una hora. Ni siquiera una hora, es decir, puede ser más, ¿no? Pero hasta donde el Espíritu Santo te guíe. Los que son hijos de Dios son guiados por su Espíritu Santo. Si el Padre está ahí en Mateo 6:6, como dice Jesucristo, está el Espíritu Santo, está Jesucristo. Y seremos transformados como Saúl fue transformado en otro hombre cuando vino el Espíritu Santo. Entonces, los esperamos de 10 a 11. Este video lo pueden encontrar amasando la palabra en YouTube, en Facebook, están colgados los anteriores videos. Y hoy, de 10 a 11, la cita con Dios. Estaremos hablando sobre este tema, sobre la oración, sobre lo que el Espíritu Santo nos quiere decir con respecto a eso, dando fundamento, sustento, dando cimientos, según Cristo, según el mensaje de Cristo, ¿para qué? Para ir a ese lugar secreto. ¿Tienes dudas, tienes temores, tienes justificaciones? La cita más importante del día es con tu papá nuestro que está en los cielos, con nuestro Padre que está en los cielos. ¿Ok? Muchas gracias por estar ahí en
o en este programa que se llama Amasando la Palabra, y hoy de 10 a 11 hora peruana. Tengan todos muy buenas tardes. Hasta pronto.